La Biblia en un año. Día 314. Daniel. Primera parte. Historias de Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia. Daniel y sus compañeros al servicio de Nabucodonosor. Llegada a la corte. El año tercero del reinado de Joyaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El Señor puso en sus manos a Joyaquim, rey de Judá, y parte de los objetos del templo. Nabucodonosor los llevó a Sinar, al templo de su Dios, y depositó los objetos en la cámara del tesoro de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, capitán de sus guardias, traer a algunos israelitas de estirpe real y de familias nobles, jóvenes que no tuviesen ningún defecto físico, de buen parecer, instruidos en toda clase de sabiduría, prudentes e inteligentes, que fuesen aptos para vivir en el palacio real y que se les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, para que fueran educados durante 3 años y después estuvieran al servicio del rey. Entre ellos había algunos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El capitán de la guardia les puso otros nombres: a Daniel le llamó Baltasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Negó. La prueba de la comida real. Daniel se propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la comida del rey ni con el vino que bebía, y pidió al capitán de los guardias no contaminarse. Dios concedió a Daniel gracia y misericordia ante el capitán de los guardias. El capitán de los guardias le dijo a Daniel: Tengo miedo a mi señor, el rey, que ha asignado su comida y su bebida, porque, si ve sus rostros más macilentos que los de los jóvenes de su edad, ponen en peligro mi cabeza delante del rey. Daniel le propuso al encargado que el capitán de los guardias había designado para Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, pon a prueba a tus siervos durante 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que después examinen ante ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la comida real, y según lo que veas actúa con tus siervos. Él les aceptó esta propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de 10 días ellos presentaban mejor aspecto y estaban más robustos que todos los jóvenes que comían la comida real. Entonces el encargado se llevaba la comida y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. La sabiduría de los jóvenes judíos. A aquellos 4 jóvenes Dios les concedió inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría, y Daniel entendía todas las visiones y sueños. Pasados los días que había fijado el rey para que se los presentaran, el capitán de los guardias los llevó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y, de entre todos, no se encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que quedaron al servicio del rey. En cuantos asuntos de sabiduría e inteligencia les consultó el rey, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que había en su reino. Y Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel interpreta el sueño de la estatua. Petición imposible del rey. El año 2 del reinado de Nabucodonosor, tuvo unos sueños, se llenó de preocupación y se desveló. El rey mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y caldeos para que explicaran al rey sus sueños. Ellos vinieron y se presentaron ante el rey. Él les dijo: He tenido un sueño y estoy preocupado por conocer la interpretación de ese sueño. Los caldeos dijeron al monarca en arameo: Viva el rey por los siglos. Cuenta el sueño a tus siervos y averiguaremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: Mi veredicto es firme. Si no me declaran el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán convertidas en ruinas. Pero si averiguan el sueño y su interpretación, recibirán de mi parte regalos, premios y grandes honores. Por tanto, averíguenme el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez: Que el rey diga el sueño a sus siervos y averiguaremos su interpretación.
Contestó el rey y dijo: Verdaderamente me doy cuenta de que ustedes están ganando tiempo, puesto que, como saben que mi veredicto es firme, que si no me declaran el sueño una sola es su sentencia, se pondrán de acuerdo para pronunciar ante mí palabras falsas y falaces a medida que cambien los tiempos. Por tanto, díganme el sueño y sabré que me averiguan su interpretación. Los caldeos contestaron al rey diciendo: No hay hombre sobre la tierra que pueda averiguar la palabra del rey, por lo que ningún rey, por muy poderoso que haya sido, pidió una cosa como esta a ningún mago, astrólogo caldeo. La pregunta que hace el rey es difícil y no hay ningún otro que la averigüe al rey, sino los dioses, cuya morada no está con los mortales. Ante esto el rey se encolerizó y se enfureció muchísimo, y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Dios revela a Daniel el sueño del rey. Se publicó el decreto de que fueran ejecutados los sabios y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel se dirigió con sabiduría y prudencia a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia, y le preguntó a Arioc, delegado del rey, diciendo: ¿Por qué un decreto tan cruel de parte del rey? Entonces Arioc informó del asunto a Daniel. Daniel fue y pidió al rey que le concediera un tiempo a fin de averiguar la interpretación para el rey. Después Daniel marchó a su casa e informó del asunto a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que implorasen misericordia ante el Dios del cielo acerca de aquel secreto con el fin de que no pereciesen Daniel y sus compañeros con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces, en una visión nocturna, se le reveló el secreto a Daniel, y Daniel bendijo al Dios de los cielos. Comenzó a decir: Él hace cambiar los tiempos y las estaciones, hace caer reyes y restablece reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que saben discernir. Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que hay en la oscuridad, y la luz habita junto a él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y alabo, porque me has otorgado la sabiduría y la fortaleza, y ahora me has revelado lo que te hemos pedido, me has dado a conocer la palabra del rey. Después de esto, Daniel fue hasta Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia, se acercó y le habló así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y explicaré la interpretación al rey. Daniel expone el sueño al rey. Entonces Arioc, dándose mucha prisa, introdujo a Daniel ante el rey y le habló de este modo: He encontrado a un hombre de los deportados de Judá que hará conocer al rey la interpretación. Habló el rey y preguntó a Daniel, cuyo nombre era Baltasar: ¿De modo que tú eres capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? En presencia del rey, Daniel contestó: El secreto que pregunta su majestad no lo pueden averiguar para el rey ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni hechiceros, pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y da a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. Estos son el sueño y las visiones de tu cabeza estando en tu lecho. Estando tú, majestad, en tu lecho, tus pensamientos recayeron sobre lo que iba a suceder en el futuro, y el que revela los secretos te dio a conocer lo que va a suceder. En cuanto a mí, no es porque yo tenga una sabiduría superior a la de todos los vivientes por lo que se me reveló este secreto, sino con objeto de que alguien explique la interpretación al rey, y así puedas entender lo que pensabas. Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme, su brillo extraordinario resplandecía ante ti, y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies parte de hierro y parte de barro. Seguías mirando hasta que una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna, golpeó la estatua sobre los pies de hierro y de barro, y los hizo pedazos. Entonces se hicieron pedazos a la vez el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de una era en verano, el viento se los llevó y desaparecieron sin dejar rastro. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una montaña y llenó toda la tierra. Daniel interpreta el sueño. Este es el sueño, su interpretación la vamos a exponer al rey. Tú, majestad, eres el rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y en cuyas manos ha puesto todo lugar donde habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo,
Tu dominio se extiende sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. En tu lugar se establecerá después otro reino inferior a ti, y luego otro tercer reino de bronce, que dominará toda la tierra. Habrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, y lo mismo que el hierro rompe y machaca todo, como hierro demoledor él romperá y triturará a todos ellos. Los pies y los dedos que viste, parte de barro de alfarero y parte de hierro, serán un reino dividido, pero que tendrá la fuerza del hierro, porque viste hierro mezclado con barro de arcilla. Como los dedos de los pies, parte de hierro y parte de barro, parte del reino será fuerte y parte será débil. Como viste el hierro mezclado con barro de arcilla, así se mezclarán ellos mediante descendencia humana, pero no llegarán a unirse el uno con el otro, lo mismo que el hierro no se fusiona con el barro. En los días de esos reyes el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, y ese reino no pasará a otro pueblo, destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él permanecerá por siempre. Tal como viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención humana, y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, así el gran Dios da a conocer al rey lo que sucederá después de esto. El sueño es verdadero y la interpretación cierta. El rey reconoce al verdadero Dios. Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro en tierra, adoró ante Daniel y mandó que le ofrecieran oblaciones e incienso. El rey se dirigió a Daniel y le dijo: Verdaderamente su Dios es Dios de dioses y Señor de reyes, el que revela los secretos, pues tú fuiste capaz de desvelar este secreto. Y el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel lo solicitó al rey y éste puso en la administración de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey. Sabiduría. Nueva evocación de las plagas. Cayeron castigos sobre los pecadores, no sin que precedieran señales de aviso con violentos rayos, sufrían merecidamente por sus propias culpas, por haber ejercido el odio más acerbo a los extranjeros. Hubo quienes no recibieron a inmigrantes desconocidos, pero estos esclavizaron a extranjeros que les trabajaban bien. Y no solo eso, a los primeros se les pedirá cuentas, porque acogieron con hostilidad a los extranjeros, pero a estos, después de recibir con fiestas a quienes gozaban de sus mismos derechos, después los maltrataron con trabajos durísimos. Por eso recibieron el castigo de la ceguera, como aquellos a la puerta del justo, cuando, envueltos en densa oscuridad, buscaba cada uno el camino hacia su puerta. En efecto, los elementos se intercambiaban sus propiedades como las notas del arpa cambian la cadencia del ritmo manteniendo siempre el tono. Según se puede deducir con precisión a la vista de lo que pasó, seres terrestres se volvían acuáticos, y los que nadan se pasaban a tierra, el fuego reforzaba con el agua su poder, y el agua se olvidaba de su virtud de apagar. Las llamas, al contrario, no abrazaban las carnes de los corruptibles animales que andaban por allí, ni derretían aquella especie de manjar divino, parecido al cristal y fácil de disolver. Conclusión. En todo, pues, Señor, enalteciste a tu pueblo y lo glorificaste y no lo desdeñaste, asistiéndole en todo tiempo y lugar. Carta a Hebreos. Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía de la victoria sobre los reyes y le bendijo, y Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y además, Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Al no tener ni padre, ni madre, ni genealogía, ni comienzo de días ni fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de los descendientes de Abraham. Miren cuál es su grandeza, que hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Pues, según manda la ley, los que, entre los hijos de Leví, reciben el oficio sacerdotal tienen orden de cobrar los diezmos al pueblo, es decir, a sus hermanos, aunque también estos desciendan de la estirpe de Abraham. Pero aquel, que no pertenece a su genealogía, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que poseía las promesas, no hay ninguna duda de que el inferior recibe la bendición del superior.
Y mientras aquí son unos hombres mortales los que reciben los diezmos, allí es uno de quien se atestigua que vive. Y, por decirlo así, también Leví, que recibe los diezmos, los pagó entonces a través de Abraham, porque estaba ya en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por tanto, si la perfección se realizara por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él fue dada la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se denominara según el orden de Aarón? Porque si cambia el sacerdocio, es necesario que tenga también lugar un cambio de la ley. Y aquel, del que se dicen estas cosas, pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque es bien sabido que nuestro Señor descendía de Judá, y de aquella tribu Moisés no dijo nada relativo al sacerdocio. Y todo esto es aún más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que ha sido constituido no según las normas de una ley carnal sino según la fuerza de una vida indestructible. Porque se afirma, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se deroga, por tanto, el precepto anterior por su debilidad e inutilidad. Porque la ley no llevó nada a la perfección, es la introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Cristo es sumo y perfecto sacerdote y su sacerdocio es eterno. Y por el hecho de que fue por un juramento, porque mientras aquellos eran constituidos sacerdotes sin juramento, éste, en cambio, lo ha sido con el juramento de aquel que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, por eso mismo, Jesús ha sido hecho mediador de una alianza más perfecta. Y si aquellos eran constituidos sacerdotes en gran número, porque la muerte les impedía permanecer, éste, al contrario, como vive para siempre, posee un sacerdocio perpetuo. Por eso puede también salvar perfectamente a los que se acercan a Dios a través de él, ya que vive siempre para interceder por nosotros. Nos convenía, en efecto, que el sumo sacerdote fuera santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer todos los días, como aquellos sumos sacerdotes, primero unas víctimas por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre cuando se ofreció él mismo. Pues la ley constituye sumos sacerdotes a unos hombres con debilidades, mientras que la palabra del juramento, que sucede a la ley, hace al Hijo perfecto para siempre.